Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Los enemigos del Islam, basándose en gran medida en un único orientalista cristiano llamado William Clare Tisdall, afirman que el Corán, según la Sura 20, dice que los israelitas fueron descarriados por un samaritano y que esto es un anacronismo porque el pueblo samaritano no existió hasta muchos siglos después. ¿Qué pruebas se presentan para apoyar estas afirmaciones? ¿Pueden tomarse en serio las suposiciones de algunas personas a la luz de la erudición contemporánea? En este vídeo, como siempre, con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala, voy a desmontar a los enemigos del Islam refutando el mito de este supuesto anacronismo en el Corán. Poneros cómodos porque este va a ser un extenso y detallado vídeo. Un hater cristiano de mi canal me dejó este comentario donde admite abiertamente que la Biblia tiene errores, pero trata de hacerse sentir mejor repitiendo falacias sobre el Islam, como si hablar mal del Islam hiciera desaparecer los errores bíblicos. Según este iluminado, el pasaje se encuentra en la Aleya Ta-Ha. No sabe distinguir entre aleya y sura, por eso lo pone de las dos formas. Porque, total, en alguna de las dos acertará. Siempre van de entendidos en Islam, pero eso sí, nunca dan explicaciones y argumentos para los errores bíblicos. Me gustaría dejar claro que existen diferentes interpretaciones entre los sabios del Islam sobre el origen del Semirí. Algunos dicen que Semirí era simplemente su nombre, otros dicen que es la tribu de la que venía, y otros argumentan que era de origen egipcio. El apelativo Semirí es sin duda un sustantivo adjetivo que designa el origen o la estirpe de esa persona. Según una de las explicaciones que ofrecen Tabari y Zamakhshari, significa un hombre del clan judío de los Samira, el grupo étnico y religioso conocido posteriormente como los samaritanos, de los que un grupo residual vive aún en la ciudad palestina de Nablus. Dado que dicha secta no existía aún en tiempos de Moisés, es posible que, como sostenía Ibn Abbas, la persona en cuestión fuera uno de los numerosos egipcios que se convirtieron a la fe de Moisés y se unieron a los israelitas en su éxodo de Egipto. Esta última hipótesis parece corroborada por la referencia bíblica al hecho de que muchos egipcios se unieron a los israelitas en su éxodo de Egipto. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas y muchísimo ganado. Esta hipótesis se ve reforzada por la introducción del culto del becerro de oro, reflejo sin duda del culto egipcio a Apis. El becerro de oro de los israelitas fue evidentemente el resultado de varios siglos de influencias egipcias. Los egipcios adoraban en Menfis a Apis, el toro sagrado, al que consideraban la encarnación del dios Ptah. Se suponía que el nuevo Apis nacía siempre en el momento de morir el viejo, y se creía que el alma de este último volvía a Osiris en el reino de los muertos, y en adelante era adorado como Osiris Apis, Serapis en el período greco-egipcio. El mugido que producía el becerro era debido probablemente al efecto del viento, como ocurría con otras efigies huecas existentes en templos egipcios. En cualquier caso, no es imposible que los samaritanos posteriores descendieran o fueran considerados descendientes de este individuo, ya fuera de origen hebreo o egipcio. Esto explicaría en parte el continuo antagonismo entre ellos y el resto de la comunidad israelita. Dijo Ibn Abbas: el samaritano era de los que adoraban a las vacas, y estando en la tierra de los egipcios, entró en la fe de los hijos de Israel por las apariencias, pero en su corazón seguía la adoración de la vaca. Sea cual sea la interpretación, no está en conflicto con la historia, pero en este vídeo voy a desmontar la acusación cristiana sobre la interpretación que afirma que Semirí era un samaritano en la época de Moisés. A continuación, os voy a poner un vídeo cristiano como ejemplo arquetípico de argumentos desesperados. Poneros cómodos porque, después de exponer las acusaciones de estos ignorantes, voy a ir desmantelando todo, tema por tema y etapa por etapa. Espero que lo disfrutéis y sobre todo que aprendáis para conocer la verdad sobre el asunto. Bismillah. Aunque los musulmanes afirman que el Corán es la palabra de Alá y que no hay un libro más claro y perfecto que este, al realizar un análisis profundo sobre el mismo se encuentra que contiene errores gramaticales, errores científicos e incluso errores históricos. Así que uno se puede preguntar cómo un Dios
que todo lo puede y todo lo sabe, como Alá, pudo cometer este tipo de errores? El primer error que vamos a analizar es la introducción de los samaritanos demasiado temprano en la historia. La sura 20, verso 85 al 87 y los versos 95 al 97 ubican a los samaritanos en el tiempo de Moisés. Todo es un error histórico porque los samaritanos no existieron en el año 1400 a.C., que fue la época que existió Moisés. Ellos fueron creados o aparecieron en la historia luego que el rey asirio Sargón II tomara el reino norte de Israel en el año 722 a.C., lo que nos indica que es una hermosa perla que se puede encontrar en un libro perfecto como el Corán. El error samaritano en el Corán se remonta a actitudes judeocristianas derivadas de una consideración infalible del material del Antiguo Testamento. Incluso después del advenimiento de la erudición bíblica crítica, se suponía que la imagen de los samaritanos como un pueblo de raza y religión mixta, como se indica en 2 de Reyes capítulo 17, era exacta en todos los sentidos. Un buen ejemplo procede de la edición de 1898 del Diccionario de la Biblia de James Hastings, en el artículo Territorio de Samaria por C. W. Wilson. La descripción de los samaritanos es la siguiente. En 2 de Reyes 17:29, estos colonos son llamados samaritanos. Josefo dice que fueron llamados cuteos en hebreo, de Kut o Kutá, la ciudad de su origen. Y él consideró a los samaritanos de su día como sus descendientes. Los cuteos y otros trajeron sus dioses nacionales, un acto que se creía que había traído sobre ellos la venganza del dios de la tierra. Las descripciones de samaritanos que adoraban a una mezcla de dioses debe mucho a la polémica judía posterior, en particular a la que surge de las antigüedades de Josefo, así como el propio Antiguo Testamento. No es de extrañar que las opiniones sobre el origen de los samaritanos también influyeran positivamente y de forma diferente en la polémica antiislámica en Occidente a principios del siglo XX de nuestra era. Por ejemplo, al discutir la mención de Samiri en el Corán, Henry Lamens afirmó que el anacronismo más flagrante es la historia del samaritano que supuestamente obligó a los judíos a adorar el becerro de oro. Que estas afirmaciones hayan calado literalmente entre algunas personas es quedarse corto. Por ejemplo, el famoso pastor palestino Enis Shorrosh dice: el Corán dice que el becerro de oro adorado por los israelitas en el desierto fue moldeado por un samaritano. De hecho, el término samaritano no se utilizó hasta el año 722 a.C., varios cientos de años después de los acontecimientos registrados en el Éxodo. Gleason Archer, en la sección Anacronismo e inexactitudes históricas en el Corán, dice: los samaritanos no surgieron como raza hasta después del siglo VI a.C., por lo que no podían haber existido samaritanos ya en 1445 a.C. También hicieron afirmaciones similares al-Fadi, el conocido amigo de impresentables como J. Smith y David Wood. También podemos encontrar lo mismo en obras de Robert Morey, Daniel Ali, Robert Spencer, Martín Elas. Sin embargo, Jacques Homier ofrece un argumento diferente sobre Samiri en el Corán. Dice lo siguiente: en la escena del becerro de oro aparece un personaje misterioso. Se le llama el samaritano, el Samiri. Es difícil saber qué significa esta palabra. Algunos occidentales han visto una conexión con los becerros de oro de Samaria, pero esto nos llevaría varios siglos más allá de Moisés. A falta de otros documentos, uno duda mucho en suscribir tal hipótesis. Según Newman, la mención de Samiri en el Corán se debe a que Muhammad confundió los periodos de tiempo y transfirió las enseñanzas judías sobre los samaritanos a una sola persona. Salvo en el caso de Homier y Newman, casi todas estas afirmaciones se remontan directa o indirectamente nada más y nada menos que a Tisdal, la fuente de gran parte de la polémica cristiana contra el Corán, confiado en su capacidad de exégesis veraz del Corán. La cuestión de los samaritanos parece ser una fuente de diversión para Tisdal, que señala con bastante sorna:
Pero como la ciudad de Samaria no se construyó, o al menos no se llamó así, hasta varios cientos de años después de la muerte de Moisés, el anacronismo es al menos divertido y sería sorprendente en cualquier otro libro que no fuera el Corán, en el que con frecuencia se producen anacronismos mucho más estupendos. Es interesante que Tisdall equiparara a los samaritanos con la aparición de la ciudad de Samaria para reivindicar el anacronismo. En la misma línea, muchos enemigos del Islam hoy en día han afirmado que el Corán contiene una narración históricamente imposible cuando menciona el nombre de Samiri, que algunos traducen como el samaritano. Afirman que el Corán dice que el becerro adorado por los israelitas en el monte Joreb fue moldeado por un samaritano. Sin embargo, el término samaritano no se acuñó hasta el año 722 a.C., es decir, varios cientos de años después de los hechos registrados en el Éxodo. Por lo tanto, el pueblo samaritano no pudo haber existido durante la vida de Moisés y por lo tanto no pudo haber sido responsable de moldear el becerro de oro. ¿Cómo pudo un samaritano haber descarriado a los israelitas en la época de Moisés cuando la ciudad de Samaria fue fundada por el rey Omri alrededor del año 870 a.C.? Y aquí citan 2 de Reyes, capítulo 17, versículo 24. Pero los samaritanos como pueblo distinto solo surgieron tras el exilio del reino septentrional de Israel y el reasentamiento de la zona bajo el rey Sargón II, después del año 722 a.C., con no israelitas que entonces adaptan un sincretismo, es decir, una mezcla, entre la religión de los judíos y su propio trasfondo politeísta. Por lo tanto, es históricamente imposible que un samaritano pudiera haber llevado a los israelitas a la idolatría en la época de Moisés. Hay una distancia temporal de unos 700 años. Afirmaciones similares se repiten aquí, ciegamente convencidos de que la Biblia tiene la verdad universal respecto al origen de los samaritanos. Como ya dije y repetiré a lo largo del vídeo, esta afirmación cristiana se basa en 2 de Reyes capítulo 17. ¿Qué dicen los eruditos en estudios samaritanos sobre la afirmación de que 2 de Reyes 17 describe con exactitud los orígenes de los samaritanos? Voy a exponer el uso del término basándonos en recientes investigaciones históricas. Por último, también consideraremos estudios científicos recientes que examinan las principales características de la composición genética samaritana y judía, con el fin de confirmar si existe realmente alguna ascendencia compartida. Pero primero veamos el punto de vista judeocristiano y samaritano, antes de exponer los estudios científicos. Antes de adentrarnos en el trasfondo histórico de 2 de Reyes 17, es necesario hacer un repaso de los acontecimientos que condujeron al saqueo y exilio de Israel en el siglo VIII a.C. Unos 2 siglos antes, un Israel unido había alcanzado su apogeo bajo el liderazgo de Saúl, David y Salomón. Sin embargo, tras la muerte de Salomón, estalló una guerra civil y el antiguo Reino Unido se dividió en 2 reinos: Judá en el sur, con Jerusalén como capital, e Israel en el norte, cuya capital se estableció finalmente en Samaria. Los 2 reinos lucharon durante casi 2 siglos antes de que Asiria destruyera el reino septentrional de Israel. El relato de 2 de Reyes 17 da a entender que los samaritanos descendían de pueblos deportados por los asirios de otras partes del vasto imperio a mediados del siglo VIII a.C. El gobernante asirio trajo gente de Babilonia, Cutá, Aba, Hamat y Sefarbaim, y los asentó en las ciudades de Samaria para reemplazar a los israelitas. Con el tiempo, el término cuteos, es decir, gente de Cut o Cutá, a veces también referido colectivamente para denotar a los nuevos colonos, se convirtió en el nombre de los judíos para los samaritanos y en una palabra de desprecio para estas personas genética y religiosamente impuras. Este nombre también fue adoptado por Josefo en sus antigüedades judías, en su polémica contra los samaritanos. Así pues, según la versión judía de la historia, los samaritanos son un pueblo mestizo, nativo o habitante de Samaria, una región distinta en el centro de Palestina. La pregunta ahora es si hay algo de verdad en esta versión de la historia. La opinión tradicional sobre el origen de los samaritanos se basa en 2 de Reyes 17. El versículo en cuestión es el 29, donde aparece la palabra hebrea Shomronim o Shomeronim, que suele traducirse al español como samaritanos.
El nombre Shomronim que aparece en este pasaje se asocia con la adoración de ídolos. Sin embargo, los samaritanos no se dirigen a sí mismos con este nombre en absoluto. Los propios samaritanos hacen una clara distinción entre sus propios antepasados y los habitantes de Samaria. Por ejemplo, en la parte de la Crónica Samaritana segunda, que corresponde a Primera de Reyes capítulo 16 de la Biblia hebrea, el relato bíblico de la fundación de Samaria por Omri va seguido de una nota que explica que los habitantes de Samaria y sus ciudades cercanas se llamaban Shomronim por el nombre de Shomrón. Así pues, la distinción entre los habitantes de Samaria y los samaritanos se mantiene claramente en la Crónica Samaritana segunda. En pocas palabras, Shomronim significa los habitantes de Samaria y no tiene nada que ver con Shamerín, guardianes u observadores de la Torá, que los samaritanos usan para sí mismos. De hecho, una larga línea de eruditos samaritanos ya ha señalado este hecho. Por ejemplo, hace unos 100 años, James Alan Montgomery señaló que los samaritanos se llaman a sí mismos por el antiguo apelativo geográfico, Samerim, que sin embargo interpretan como los guardianes, es decir, de la ley. Del mismo modo, el diccionario bíblico del intérprete confirma que los samaritanos prefieren llamarse a sí mismos Shemirim, es decir, los guardianes, en lugar de Shomeronim, es decir, los habitantes de Samaria. La enciclopedia judaica, bajo la entrada Samaritanos, dice: poca orientación se obtiene del nombre de los samaritanos. La Biblia usa el nombre Shomronim una vez, en 2 de Reyes 17:29, pero esto probablemente significa samarianos en vez de samaritanos. Los mismos samaritanos no usan el nombre en absoluto. Durante mucho tiempo se han llamado a sí mismos Shemerim, es decir, guardianes u observadores de la verdad. Tanto la forma corta como la larga se usan constantemente en sus crónicas. Toman el nombre de Shomronim para referirse a los habitantes de la ciudad de Samaria construida por Omri, donde se encuentra el probable origen de la palabra Shomronim. Contrariamente a lo que afirman los cristianos ignorantes, el uso del término Shomronim en 2 de Reyes 17 no nos dice nada sobre el origen de los samaritanos. Ahora que se ha tratado el tema de los nombres que diferencian a los samaritanos de los habitantes de Samaria, pasemos a la afirmación de aquellos que dicen que los samaritanos como pueblo distinto solo surgieron después del exilio del reino del norte de Israel y el reasentamiento de los extranjeros en la zona bajo el rey Sargón II después del año 722 a.C. Empecemos por la composición de este libro. Los cristianos creen que este libro fue escrito por Jeremías, pero en realidad Primera y Segunda de Reyes son obras de autores desconocidos. Por ejemplo, veamos lo que dice la Enciclopedia Judía. Un examen superficial de los libros de Reyes deja claro que son una compilación y no una composición original. La Enciclopedia Católica reconoce lo siguiente: a pesar del posible uso por parte de los autores de registros más antiguos, los eruditos dudan hoy sobre el valor de Primera y Segunda de Reyes como historia fidedigna. En términos generales, la mayoría estaría de acuerdo con el alcance panorámico del relato: un único reino dividido y finalmente conquistado por los grandes imperios mesopotámicos de Asiria y Babilonia. Pero los detalles del relato son mucho menos seguros. Escasez de corroboración externa, como pruebas documentales de otras culturas contemporáneas o pruebas arqueológicas de Israel, hace difícil juzgar la exactitud de las afirmaciones históricas de estos libros. Una lectura atenta del texto revela que los autores no tuvieron reparos en los datos históricos para sus propios fines. Es que de verdad, siempre estamos en lo mismo. ¿Cómo podemos fiarnos de un libro escrito y recopilado por personas anónimas? Y lo peor de todo, ¿cómo se puede afirmar que esto es la palabra de Dios si ni siquiera conocemos a los que lo escribieron? ¿Podemos tomar como referente a la Biblia, la cual los propios eruditos cristianos rechazan como históricamente fidedigna? Creo que las declaraciones en la Enciclopedia Católica no dejan lugar a dudas. Ridículo, Andalusí. Estás sacando las palabras de los biblistas fuera de contexto. Anda, cállate. Vete a casa, por favor. Vete a casa, descansa. En fin, sigamos. La narración de Segunda de Reyes
capítulo 17, del versículo 18 al 24, relata que la población de Israel en su totalidad fue deportada y cambiada por una población extranjera. Sin embargo, las pruebas arqueológicas demuestran que esta narración es incorrecta. Las estimaciones de la población en Israel muestran que en la Edad de Bronce Medio era de aproximadamente 140.000 habitantes y en la Edad de Hierro, durante el período de la monarquía dividida, la población del reino septentrional de Israel alcanzó casi los 600.000. Un estudio de Judea, Samaria y el Golán, realizado entre los años 1967 y 1968, sugiere un total de 560.000 habitantes. Por otro lado, Roland de Vaux estimó que la población total durante ese tiempo era de unos 800.000. El gobernante asirio Sargón II fue el responsable de derrotar al reino del norte de Israel. Una inscripción asiria de la época de Sargón II registra que deportó a 27.290 prisioneros de Samaria, lo que sugiere una despoblación del orden de casi el 5% de la población de Israel, por lo que el 95% de la población permaneció. También se puede afirmar que los reyes asirios, en sus inscripciones reales, tendían a exagerar el número de exiliados, ya que consideraban que un número mayor mostraba el alcance de su poder y su fuerza. Si aceptamos esto, entonces el número total de personas exiliadas se reduciría aún más. En esencia, nos quedamos con la mayor parte de la población intacta. Evidentemente, aquí hay un grave problema histórico en Segunda de Reyes 17. Comentando esta discrepancia histórica y cómo socava la Biblia en cuanto a la afirmación de los orígenes de los samaritanos, Alan D. Crown dice: esta es una prueba a primera vista de que la mayor concentración de población permaneció en la provincia hasta por lo menos el siglo VI a.C. Es evidente que el relato de los orígenes samaritanos en la Biblia debe considerarse con cautela. Coggins hizo una observación similar, utilizando la estimación de Roland de Vaux de 800.000 personas en el reino del norte de Israel y la inscripción de la época de Sargón II, dice: si esto es exacto, implicaría la deportación de entre el 3 y el 4% de la población. No se puede hacer mucho hincapié en la redacción real de los anales asirios, pero sugerirían, y las circunstancias de un asedio lo confirman, que la mayoría de los deportados habrían sido los habitantes de la propia Samaria, incluyendo sin duda a muchos que habían ido allí como refugiados durante el asedio. Tales discrepancias también fueron mencionadas por Frank Cross, y el Diccionario Bíblico del Intérprete afirma que, sin embargo, esta confirmación del relato bíblico no prueba que los judíos tengan razón al considerar a los samaritanos como meros descendientes de los colonos y no como verdaderos vástagos de Israel. Y de hecho, hay mucho que apoya la afirmación samaritana. Coggins y otros han sugerido que la mayoría de los afectados habrían pertenecido a la clase alta, ya que serían fácilmente identificables como posibles líderes de la resistencia. En lugar de los exiliados, los colonos traídos no habrían disfrutado de la mayoría, ya que los israelitas nativos seguían disfrutando de ser la inmensa mayoría de la población. Claramente, la narración de Segunda de Reyes, capítulo 17, del versículo 18 al 24, que afirma que la población de Israel en su totalidad fue deportada por los asirios y cambiada por una población extranjera, no está respaldada por las pruebas arqueológicas. ¿Cómo se describen los samaritanos a sí mismos durante el período de dominio asirio? Según sus crónicas, los justos remanentes que pertenecían a la comunidad de los israelitas samaritanos, es decir, la tribu de Efraín y la tribu de Manasés, hijos de José, y algunos otros sacerdotes y un pequeño número del resto de las tribus de Israel que no se desviaron del camino de la santa ley ni adoraron a otros dioses, no se comportaron como las naciones y no abandonaron el lugar elegido, el monte Gerizim Betel, sino que siguieron adorando al Señor, su Dios. Como señaló Coggins, está claro que las características religiosas del samaritanismo posterior no muestran ningún signo de sincretismo provocado por una mezcla entre los israelitas nativos y lo que los asirios introdujeron en el país. A diferencia de lo que afirman algunos, no hay nada en las crónicas samaritanas que sugiera que adoptaron un sincretismo entre la religión de los judíos y sus propios antecedentes politeístas. Al contrario, las crónicas afirman claramente su monoteísmo durante el dominio asirio.
Hay que subrayar que la devoción de los samaritanos a la Torá ya se reconocía por el hecho de que sólo ella constituía su canon de las escrituras. La palabra shamerín, los guardianes de la Torá, subraya este hecho. Este mismo nombre implica un grupo que mantenía las costumbres tradicionales y desconfiaba del cambio. Como era de esperar, algunos apologetas han tenido dificultades para aceptar la erudición samaritana. Aunque esto se debe en parte a errores básicos de comprensión, lo más grave es que se debe principalmente al hecho de que la erudición contemporánea, incluidas las pruebas arqueológicas, socava la veracidad del relato bíblico. Reconociendo estos problemas básicos de método, algunos han intentado sintetizar sus puntos de vista sobre los samaritanos en un relato coherente. El resultado es que no nos queda más que un batiburrillo de interpretaciones con escasa validez. Y aquí os pongo un ejemplo. Consideremos las 3 versiones del misionero cristiano Andrew Barbo sobre los orígenes samaritanos. El punto de vista judío: los samaritanos son los descendientes de los colonos que el rey Salmanasar de Asiria trajo de Cutá, Babilonia, Hamat y otras regiones extranjeras después de conquistar Samaria en el año 722 a.C. El rey Salmanasar deportó entonces a la población nativa según Segunda de Reyes capítulo 17. El punto de vista samaritano: los samaritanos son remanentes de las tribus israelitas del norte que quedaron atrás cuando sus hermanos fueron deportados por los asirios. Estudiosos modernos: los samaritanos son descendientes de tribus mesopotámicas que fueron deportadas por los asirios y babilonios a Samaria. Este apologeta afirma que las 3 explicaciones de los orígenes de los samaritanos son correctas, al menos hasta cierto punto. Bien, es difícil saber por qué las 3 explicaciones pueden ser ciertas hasta cierto punto al mismo tiempo. La simple lógica dicta que si los samaritanos son restos de las tribus israelitas del norte, entonces no podrían haber sido simultáneamente los descendientes de los colonos reasentados por los gobernantes asirios. Además, Barbo afirma en nombre de los eruditos modernos, anónimos y desconocidos por supuesto, y aquí tenemos una vez más la prueba de la deshonestidad y la poca transparencia de los cristianos, que los samaritanos son descendientes de tribus mesopotámicas que fueron deportadas por los asirios y los babilonios a Samaria. De hecho, no se encuentra este punto de vista en absoluto en la erudición moderna sobre los samaritanos. Lo que sabemos es que la erudición samaritana moderna ha rechazado firmemente equiparar a los Shomronim de Segunda de Reyes 17:29 con los samaritanos. Shomronim significa los habitantes de Samaria y no tiene nada que ver con Shemirín, guardianes u observadores de la Torá que los samaritanos usan para sí mismos. Además, he demostrado de que hay graves problemas históricos en Segunda de Reyes 17, que socavan gravemente el relato bíblico sobre las afirmaciones de los orígenes samaritanos. Para completar el argumento, ¿qué dice la erudición moderna acerca de que Segunda de Reyes 17 sea la supuesta fuente de los orígenes de los samaritanos? Empecemos con Un compañero para los estudios samaritanos, publicado en el año 1993. Se puede considerar como un diccionario de referencia para los estudios samaritanos. En cuanto a Segunda de Reyes 17 y los orígenes de los samaritanos, dice: los eruditos más antiguos tomaron Segunda de Reyes 17 como un relato fiable de los orígenes del samaritanismo y en muchas traducciones es el único lugar donde se encuentra la palabra samaritanos en la Biblia hebrea, por ejemplo, la versión King James y la versión estándar revisada. La idea de que este pasaje pueda darnos información sobre los orígenes samaritanos se ha abandonado en la actualidad, aunque es innegable que en una fecha temprana el texto se entendía en este sentido. Así, Josefo afirma que la comunidad heterodoxa que se formó tras la toma de Samaria por los asirios fue la precursora directa de la comunidad samaritana o cutea de su época. Eger ha mostrado cómo muchas de las referencias de Josefo a los samaritanos no pueden entenderse propiamente de la comunidad religiosa samaritana. La obra de Josefo es un claro ejemplo de polémica antisamaritana en la que se extrapolan materiales de un entorno a otro como parte de su condena a los samaritanos. A conclusiones similares llegó también Lester Grapp,
Dice: los orígenes de la comunidad samaritana y del culto siguen siendo inciertos. Los orígenes, según las interpretaciones de Segunda de Reyes 17, extranjeros paganos traídos, y Josefo, sacerdotes disidentes de Jerusalén, son producto de un sesgo considerable y no pueden tomarse al pie de la letra. En 2002, y si os dais cuenta, ya nos estamos acercando a investigaciones modernas apoyadas por la ciencia y los datos más actualizados, Anderson y Giles, en su libro Los Guardianes, una introducción a la historia y la cultura de los samaritanos, dicen que Segunda de Reyes 17 no puede considerarse un relato objetivo de la historia samaritana. En general, se reconoce que el relato de Segunda de Reyes 17 no es una historia objetiva e imparcial. El propósito de Segunda de Reyes 17, así como de otros pasajes de la Biblia hebrea, particularmente en Crónicas y Esdras, es destacar la primacía de Jerusalén sobre cualquier rival potencial. Tras examinar las pruebas, Anderson y Giles llegaron a la conclusión de que los samaritanos sí existían durante la época de la invasión asiria, pero no como una secta separada, sino como parte del reino septentrional de Israel. En otras palabras, los samaritanos no surgieron después del exilio del reino del norte de Israel y el reasentamiento de la zona bajo el rey Sargón II después del año 722 a.C. Después de hacer una discusión detallada sobre la supuesta presencia de los samaritanos en Segunda de Reyes 17, Coggins concluyó que la pura verdad es, como se espera que haya demostrado la primera parte principal del estudio, que no hay ninguna referencia a los samaritanos en el Antiguo Testamento hebreo. Algunas de las alusiones en la obra del cronista pueden apuntar a una situación que más tarde se convertiría en hostilidad judeo-samaritana. Varias razones se oponen firmemente a la identificación, favorecida por Josefo y muchos otros desde entonces, de este grupo con los samaritanos, como se les conoce más ampliamente en el Nuevo Testamento, algunos de cuyos descendientes sobreviven hasta nuestros días en dos pequeñas comunidades en Naplusa y Olón. La palabra utilizada, Hashomronim, parece significar simplemente habitantes de la ciudad o provincia de Samaria, Shomrón, y esto encaja mejor con el contexto de Segunda de Reyes, capítulo 17. No hay pruebas de que los samaritanos posteriores habitaran Samaria. Por el contrario, las primeras referencias seguras a ellos apuntan claramente a su residencia en Siquem, mientras que una de las fuentes de Josefo se refiere a ellos como siquemitas. Nada de lo que se sabe de la religión y la práctica samaritana posteriores sugiere la influencia pagana de Segunda de Reyes, capítulo 17, o Esdras, capítulo 4. Merece la pena añadir que la erudición bíblica moderna ha reconocido que el antagonismo entre los reinos de Judá e Israel existió durante muchos siglos, lo que se remonta al período de la monarquía unida. El relato de Segunda de Reyes 17 se escribió desde un punto de vista meridional y se apresuró a destacar la primacía de Jerusalén sobre cualquier rival potencial. La independencia de Jerusalén, una característica identificativa del samaritanismo, suscita críticas sin matices en la Biblia hebrea. La erudición samaritana moderna también se da cuenta de que no hubo una ruptura repentina que separara a judíos y samaritanos. Quizá fue después de que Juan Hircano destruyera el templo del monte Gerizim en el siglo II a.C., cuando las dos comunidades tomaron caminos separados. En resumen, la erudición moderna refuta de forma concluyente la afirmación de los orígenes samaritanos basada en Segunda de Reyes 17. Los puntos de vista de los predicadores, misioneros y apologetas cristianos, incluyendo el punto de vista judío de Barbo y los puntos de vista de sus desconocidos y anónimos eruditos modernos, pueden ahora descartarse con total seguridad, al igual que los lamentables vídeos como el que mostré al principio, en donde ellos mismos hacen de intérpretes del Corán, además de no mostrar ningún hecho histórico. Lo que nos indica que es una hermosa perla que se puede encontrar en un libro perfecto como el Corán. Lo que realmente son una perla son los errores bíblicos, esos mismos errores bíblicos que no os atrevéis a responder. Y como buenos cobardes y mentirosos os limitáis nada más y nada menos que a repetir los mismos refritos de David Wood y compañía. Como ya vimos sobre el relato de Segunda de Reyes 17,
Hasta mediados del siglo XX se creía ampliamente que los samaritanos procedían de un pueblo mestizo que vivía en Samaria en la época de la conquista de Asiria en el año 722 a.C. La erudición ha avanzado desde entonces, y en los últimos años las investigaciones basadas en el estudio de las crónicas de los samaritanos han llevado a una reevaluación de sus orígenes. La enciclopedia judaica, bajo el término samaritanos, resume tanto las opiniones pasadas como las actuales sobre los orígenes de los samaritanos. Dice lo siguiente, y atentos: hasta mediados del siglo XX era costumbre creer que los samaritanos procedían de una mezcla de la gente que vivía en Samaria y otros pueblos en la época de la conquista de Samaria por Asiria. El relato bíblico de Segunda de Reyes 17 había sido durante mucho tiempo la fuente decisiva para la formulación de relatos históricos sobre los orígenes samaritanos. Sin embargo, la reconsideración de este pasaje ha llevado a prestar más atención a las crónicas de los propios samaritanos. Con la publicación de la Crónica Segunda se dispuso de la versión más completa de la propia historia de los samaritanos, las crónicas y diversos materiales no samaritanos. Según las primeras, los samaritanos son descendientes directos de las tribus de José, Efraín y Manasés, y hasta el siglo XVII de nuestra era poseían un sumo sacerdocio que descendía directamente de Aarón a través de Eleazar y Fineas. Afirman haber ocupado continuamente su antiguo territorio en el centro de Palestina y haber estado en paz con otras tribus israelitas hasta el momento en que Elí perturbó el culto del norte al trasladarse de Siquem a Silo y atraer allí a algunos israelitas del norte a su nuevo culto. Para los samaritanos, este fue el cisma por excelencia. Además, hasta el día de hoy, los samaritanos siguen reivindicando su descendencia de la tribu de José. Los laicos también poseen sus reivindicaciones tradicionales. Todos son de la tribu de José, excepto los de la tribu de Benjamín, pero esta rama tradicional del pueblo, que según afirman las crónicas, se estableció en Gaza en épocas anteriores, parece haber desaparecido. Existe un sentimiento aristocrático entre las diferentes familias de esta pequeña comunidad, y algunos están muy orgullosos de su pedigrí y de los grandes hombres que ha producido. Evidentemente, si los samaritanos remontan sus orígenes a la época de los descendientes de José, entonces existían ciertamente en la época de Moisés. Sin embargo, las crónicas samaritanas, al igual que los libros de la Biblia hebrea, especialmente el libro de los Reyes, son compilaciones tardías. Además, como se ha observado anteriormente, la literatura tanto de los judíos como de los samaritanos tienen su propio sesgo inherente en ellos, como era de esperar. No obstante, hay indicios de que los rabinos conocían los antiguos orígenes de los samaritanos y admitían que eran de auténtica estirpe israelita. Encontramos una narración interesante en Génesis Rabá, parte de la cual implica al rabino Meir, discutiendo la plausibilidad de la afirmación samaritana de tener un vínculo ancestral continuo con la tribu de José. La discusión se desarrolla como sigue. El rabino Meir se encontró con un samaritano y le preguntó: ¿de dónde desciendes? De José, respondió. Entonces, ¿de quién? De Isacar, le dijo. ¿Cómo lo sabes?, replicó él. Porque está escrito: y los hijos de Isachar, Tolá y Pubá, Eyob y Shimrón. El último nombre se refiere a los samaritanos. Aunque rebate la versión samaritana del relato, el rabino Meir está de acuerdo con su afirmación de que son de origen israelita genuino. Por lo tanto, según el rabino Meir, los samaritanos pueden remontar su linaje a una época anterior a la llegada de Moisés. Sin embargo, ni en las crónicas samaritanas ni en la Biblia hebrea se sabe cuándo los samaritanos utilizaron por primera vez la etiqueta Shemerín para identificarse como grupo distinto. El Corán sugiere que esta etiqueta ya existía en la época de Moisés. Las afirmaciones de los samaritanos sobre sus orígenes israelitas han sido parcialmente corroboradas por un reciente estudio genético, estudio que voy a exponer a continuación, inshallah. Ya hemos visto el punto de vista judeocristiano, el cual queda totalmente descartado por ser ahistórico y sesgado. También hemos visto el punto de vista samaritano, en donde obviamente iban a trazar sus orígenes hasta mucho antes del año 722 a.C., lo cual esto objetivamente no lo podemos considerar como una prueba concluyente. Nos quedan dos fuentes, el Corán y los estudios genéticos modernos.
Por eso vamos a ver la que, a mi juicio, es la prueba determinante. Y me diréis, ¿por qué? Porque se basa en la genética, y la genética no miente ni se equivoca. Bien, sabemos que los samaritanos son una minoría religiosa y cultural de Oriente Próximo. Son algo más de 500 personas y residen en Jolón, un suburbio de Tel Aviv, y también se encuentran en Nablus, cerca de su lugar sagrado del monte Gerizim. Los samaritanos, según sus orígenes, se dividen en 3 grandes clanes: los hijos de Efraín, los hijos de Manasés y los sacerdotes. En cuanto a los sacerdotes, la crónica samaritana nos dice que en el año 1624 d.C., la casa sacerdotal descendiente de Aarón se extinguió y que desde entonces sus funciones sagradas recayeron en los levitas. A lo largo de toda su historia, los samaritanos se adhirieron a un sistema matrimonial endogámico que se practicaba no solo dentro de los límites de la comunidad, sino también dentro de los límites del linaje. Las mujeres samaritanas que se casan con hombres que no son samaritanos son expulsadas de la secta, mientras que los hijos de varones samaritanos que se casan con no samaritanas son considerados samaritanos. Estudios recientes han demostrado que alrededor del 84% de los matrimonios se producen entre primos, lo que produce el mayor coeficiente de endogamia registrado para cualquier población. Y eso, traducido al lenguaje genético, significa que brinda una buena oportunidad para estudiar su carácter genético y compararlo con las poblaciones judías y no judías. Los samaritanos afirman que poseían un sumo sacerdocio que descendía directamente de Aarón a través de Eleazar y Fineas. Se concluyó, a partir del análisis del cromosoma Y, que los samaritanos descendían de los israelitas, y el análisis del ADN muestra la descendencia de las mujeres extranjeras. Esto ha validado efectivamente tanto los orígenes locales como extranjeros de los samaritanos. En la descripción os dejaré un link que lleva directo al Centro Nacional de Información Biotecnológica de la Biblioteca Nacional de Medicina, sitio oficial del Gobierno de los Estados Unidos. Y si queréis leer el estudio completo, os dejaré también el documento PDF completo. Lo que voy a exponer a continuación va a ser para los trolls, haters y apologetas cristianos como rayos de sol que golpean la piel de un vampiro. Empiezo. Bismillah. La genética y la historia de los samaritanos. Como veis, aquí tenéis todos los nombres de los científicos que realizaron este estudio. La ascendencia de los samaritanos ha sido objeto de controversia desde los últimos tiempos bíblicos hasta la actualidad. Este resultado apoya la posición de los samaritanos de que son descendientes de las tribus de Israel que datan de antes del exilio asirio en el 722 a.C. Como vemos, aquí abre la posibilidad de que existieran samaritanos en la época de Moisés, que la paz sea con él, y destruye por completo la narrativa bíblica. Así que con esto ya podemos tachar en rojo la Biblia. No puede ser tomada como una fuente histórica referente. Sigamos leyendo. Las fuentes históricas y bíblicas nos dejan 2 hipótesis principales sobre el origen de los samaritanos. La primera, defendida por las autoridades judías ortodoxas y algunos eruditos modernos, es que los samaritanos no son israelitas en absoluto, sino que fueron traídos a Israel por el rey asirio cuando conquistó Israel y exilió a su pueblo. Si este punto de vista fuera cierto, suponiendo que las poblaciones judías modernas son continuas con las poblaciones judías antiguas, no esperaríamos la similitud de los samaritanos y las poblaciones judías modernas. La segunda hipótesis, defendida por los propios samaritanos, es que son descendientes de israelitas que permanecieron en Israel tras la conquista asiria y se separaron de la corriente principal hace más de 2500 años. Permanecieron aislados hasta la actualidad. El historiador israelí Shemaryahu Talmon apoya la afirmación de los samaritanos de que son en su mayoría descendientes de las tribus de Efraín y Manasés, que permanecieron en Israel tras la conquista asiria. Su opinión es que la mención del Estado en la Biblia, Segunda de Reyes 17:24, es tendenciosa y tiene por objeto excluir a los samaritanos del resto del pueblo de Israel. Pues bien, después de haber analizado los 2 puntos de vista, tanto el que dice que los samaritanos no existían hasta mucho tiempo después de Moisés, narrativa basada en la Biblia, como el punto de vista que dice que los samaritanos son parientes de los hijos de Israel, narrativa sostenida por los estudios samaritanos modernos y, como no, también sostenida por el Sagrado Corán.
La conclusión del estudio es la siguiente. Estos resultados concuerdan con las expectativas basadas en las costumbres matrimoniales endogámicas y patrilineales de los samaritanos y apoyan una antigua relación genética entre samaritanos e israelitas. Yo creo que con esto ya el tema queda zanjado y si hay alguien que no quiere ver la verdad es porque no quiere. Pues aún así, hay misioneros malvados, shayatín, como por ejemplo Andrew Bargo, el cual mencioné anteriormente, quien es la representación del típico apologeta cristiano ciego e ignorante, pues no le gustó esta evidencia y trató de descartarla diciendo: todos los humanos de este planeta son descendientes de personas que estaban vivas en la época del Éxodo. Sin embargo, todos los grupos etnorreligiosos que se desarrollaron con el tiempo no pueden pretender seriamente haber estado presentes al pie del monte Sinaí cuando Moisés recibía la ley. Pero vamos a ver. Evidentemente, este guerrero del teclado no ha tenido la oportunidad de leer el documento con suficiente atención. El documento dice claramente que los linajes del cromosoma Y samaritano se agrupan estrechamente con los linajes Y judíos. En otras palabras, la conclusión de este estudio es que los orígenes de una comunidad endogámica de samaritanos puede remontarse a un antepasado común en la familia sacerdotal judía que se heredaba paternalmente. Este estudio establece una ascendencia común tanto para judíos como para samaritanos, así como la ascendencia mixta de los samaritanos debido a los matrimonios con mujeres extranjeras, y corrobora las afirmaciones samaritanas de orígenes israelitas. Hasta mediados del siglo XX se creía comúnmente que los samaritanos procedían de un pueblo mestizo que vivía en Samaria en la época de la conquista asiria. Del mismo modo, muchos apologetas cristianos han afirmado que los samaritanos como pueblo distinto solo surgieron después del 722 a.C. Basándose únicamente en la narrativa bíblica, predicadores, misioneros, apologetas y trolls de mi canal afirman que la mención coránica del nombre Es-Samiri, traducido a veces como el samaritano durante la época de Moisés, es un anacronismo. Por ejemplo, esta sabandija me exigía continuamente explicar el error científico del semen saliendo de entre los riñones y las costillas. ¿Creéis que vino a desmontar mi vídeo cuando lo subí a mi canal? No. Porque como dije, son unos cobardes. También me exigía explicar el error histórico del Semirí y aquí está el vídeo. ¿Creéis que va a venir a desmontar el vídeo? Yo creo que no. Es que no están interesados en aprender. No están interesados en buscar la verdad. Huyen de la verdad como quien huye de un león. Siempre que tratan de señalar con el dedo al Corán, no se dan cuenta de que hay otros 3 dedos apuntando hacia ellos. Siempre que se inventan un supuesto error en el Corán, esto termina jugando en su contra. Subhanallah. Estos enemigos del Islam, ignorantes de la propia versión de los samaritanos de su historia, así como de la reciente investigación académica y del análisis crítico, se contentan con repetir la afirmación hecha por William Clare Tisdall. Afirmación no solamente obsoleta, sino en contradicción con la realidad histórica a la luz de los descubrimientos modernos. Desgraciadamente, Tisdall tampoco conocía a fondo las crónicas de los samaritanos ni las pruebas arqueológicas existentes. En consecuencia, estos soberbios hacen afirmaciones contrarias a la investigación histórica reciente. Como observamos en este estudio, la mención coránica del nombre Es-Samiri, traducido a veces como el samaritano, concuerda con las investigaciones modernas sobre los orígenes de la secta samaritana. Y Allah sabe más. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.